Cuando Susana me pidió el divorcio por tercera vez por culpa de su primer amor. Acepté, pero fue ella quien dudó. ¿Lo has pensado bien? Esto no es una broma. Frunció el ceño, confirmándolo una vez más conmigo. Mirando ese rostro tan familiar, sonreí con serenidad. Lo he pensado bien, divorciémonos. Susana se quedó mirando fijamente el nombre que acababa de firmar durante un buen rato. ¿Estás seguro? Su voz se volvió un poco más grave, y en su mirada se mezclaban emociones complejas. Esto no es un juego. No firmes ahora para luego arrepentirte. No tengo tiempo para jugar a la familia contigo. Siempre mantenía esa expresión fría. Desde que nos casamos, rara vez me había sonreído. Y era comprensible. Antes yo me aferraba obstinadamente al matrimonio y me negaba a divorciarme. Ella apenas tenía tiempo para odiarme. ¿Cómo iba a mostrarme buena cara? Con calma, me quité el anillo del dedo anular y lo dejé sobre la mesa de té. Le sonreí. Ya lo he pensado bien. Divorcio. Al oír mi respuesta, el ceño de Susana se frunció aún más. Víctor, te lo pregunto otra vez. ¿Lo has pensado con claridad? Su expresión era distante. Sabía que repetía la pregunta solo para advertirme que no me arrepintiera a mitad de camino. ¿No había dicho su primer amor que, después de divorciarnos, se irían al extranjero a establecerse? Pero al ver su actitud tan firme, en realidad me sentí aliviado, porque si hubiera sido antes, jamás habría soltado su mano pasara lo que pasara. Pero ahora, por fin podía dejarla ir. Susana, le tomé la mano y pronuncié su nombre por última vez. Su mirada tembló levemente. Si ya has decidido dejarla libre a ella. Sus palabras se cortaron a la mitad cuando vio que le quitaba el anillo de matrimonio. Susana se quedó paralizada, con total indiferencia. Arrojé el par de anillos al cubo de basura. Hace 3 años, lleno de entusiasmo, yo mismo le había puesto el anillo a Susana. 3 años después, yo mismo se lo quitaba. Desde este momento, este amor quedaba completamente terminado. Se acabó entre nosotros, dije. Cuando me casé con Susana, todavía no sabía de la existencia de Ricardo. Creía que nuestro encuentro, nuestro conocimiento y el tomarnos de la mano eran obra del destino. No fue hasta que Ricardo apareció después de la boda que comprendí que todo no había sido más que la broma más grande del mundo. He oído a Susana hablar mucho de ti. Dice que somos muy parecidos. Ahora que por fin he vuelto del extranjero, pase lo que pase tenía que conocerte. Me saludó Ricardo con naturalidad. Hola, me llamo Ricardo, soy amigo de Susana. Gracias por cuidar de ella todos estos años. Me quedé paralizado, dejándolo hablar como si estuviera declarando su soberanía. Incluso cuando apretó mi mano hasta ponerla roja. No me di cuenta. Susana recibió a Ricardo con entusiasmo. Abrió el té de primera calidad que pensaba regalarle a mi padre como obsequio de visita tras la boda. Y lo preparó para él. Mientras tomaba la taza, Ricardo aprovechó para rozar la mano de Susana. Aunque ella la retiró rápidamente. La escena no escapó a mis ojos. Han pasado tantos años. Y no esperaba que aún recordaras qué tipo de té me gusta. Cuando viajábamos juntos antes, dijiste que este té era muy aromático. Siempre lo recordé. Así siguieron hablando de su pasado. Un pasado que solo les pertenecía a ellos dos y en el que yo no existía. Yo me quedé en la puerta, completamente fuera de lugar. De pronto comprendí que mi matrimonio estaba en crisis. Esa noche discutí por primera vez con Susana. Ella no entendía mi inseguridad y lo definió todo como una provocación irracional de mi parte. Me enfurecía aún más y le sujeté la muñeca para exigirle una explicación. Tú y Ricardo crecieron juntos. Fueron el primer amor del otro. Se besaron, se amaron, incluso juraron casarse en un país donde no se permite el divorcio. ¿Por qué no me contaste nada de eso? ¿Por qué me lo ocultaste? Susana, ¿qué soy yo para ti? Con disgusto, Susana se soltó de mi mano. Ni siquiera quiso explicarse. Utilizó esa actitud indiferente para encubrirlo todo. Víctor, si entre Ricardo y yo hubiera algo, ya lo habría habido hace mucho. ¿Puedes dejar de ser tan sensible? En realidad, desde hacía tiempo había previsto que este matrimonio no sería duradero, pero siempre quise alargarlo todo lo posible. La amaba tanto que no podía liberarme. Si la perdía, no sabía hasta qué punto caería, pero parece que pensé demasiado. Tal vez no la amaba tan profundamente como creía. O tal vez finalmente pude analizar con frialdad que no valía la pena aferrarme. En fin, si al principio hubiera entendido que es mejor un dolor corto que uno largo, jamás habría prolongado esto hasta ahora. El rostro de Susana no estaba muy bien. Quizá le dolía el orgullo que yo fuera quien propusiera el final. Pero fuera cual fuera la razón, ya no importaba. Cuando quieras ir al registro civil, llámame antes, ajustaré mi horario. Después de decir eso, me di la vuelta y me fui sin mirar atrás. ¿Quién iba a imaginar que Susana me perseguiría para bloquearme el paso? Víctor, ¿qué estás tramando ahora? Mira eso, incluso al final temía que yo aceptara el divorcio con algún plan oculto. Pero ¿qué intenciones podría tener? Solo quería dejarla libre a ella y también liberarme a mí mismo. Suspiré y aparté su mano.
Tranquila, esta vez hablo en serio. Después del divorcio, no volveré a molestarte ni a ti ni a Ricardo. Claro, si ustedes deciden establecerse en el extranjero, tampoco voy a ser tan tonto como para seguirlos hasta allá por este pequeño asunto. ¿Establecernos? Susana me miró confundida. No sabía si por la emoción de que yo aceptara el divorcio había olvidado ese asunto. Pero yo no tenía intención de explicarle nada. Susana, vuelve a casa. Le hice un gesto con la mano. Yo también tengo que irme. Susana me miró con los ojos enrojecidos. ¿Por qué esta vez aceptaste de repente?, preguntó. Estoy cansado, respondí con indiferencia. ¿Solo por una cena? Una cena, con dificultad, por fin lo recordó. Si no hubiera sido por esa cena, Susana no habría pedido el divorcio una y otra vez. Pero claramente el perjudicado fui yo. Me levanté temprano para ir al mercado a comprar ingredientes. Puse todo mi empeño en preparar una cena romántica a la luz de las velas en nuestro aniversario de bodas y le coloqué personalmente el collar de oro que había comprado como regalo. ¿Qué hice mal? Por ese momento estuve ocupado de un lado a otro, lleno de expectativas. Y al final, lo único que recibí fue su mensaje. Ricardo tiene fiebre, lo acompañaré al hospital a que le pongan suero. Esta noche no volveré. Todo mi esfuerzo fue en vano. Mirando la mesa llena de comida, no lograba entender en qué exactamente era inferior a Ricardo. La pantalla del teléfono se iluminó. Era un mensaje de un amigo. Feliz aniversario. Sé que estás cenando a la luz de las velas. Seguro no verás esto. Pero igual les deseo lo mejor a los dos. Hachi, otra vez tan feliz. Ese mensaje, contrastando con mi soledad en ese momento, fue pura ironía. Al día siguiente, Susana regresó, al ver la mesa llena de comida. Primero se quedó paralizada y luego me reprochó. ¿No te dije que no me esperaras? Haces tantos platos y nadie los come. Es un desperdicio. La ira contenida en mi interior finalmente estalló. Discutimos con ferocidad. Incluso por primera vez en mi vida utilicé palabras groseras durante una pelea. Susana, furiosa, me dio una bofetada. Es solo una cena. ¿Era necesario llegar a esto? No entiendo de qué estás tan enojado. Hasta para los celos debería haber un límite. No quise escucharla más. ¿No querías retomar tu romance con Ricardo? Víctor, estás loco, me gritó. Ambos guardamos silencio. Cerré la boca, pensando que después de calmarnos podríamos resolverlo. Pero de pronto ella dijo: sí, quiero volver con Ricardo. ¿Satisfecho? Ricardo es más guapo que tú, más rico que tú, más culto que tú, más generoso que tú, y yo solo lo amo a él. ¿Estás satisfecho ahora? Solo quien te conoce de verdad sabe dónde clavar el cuchillo para que duela más. Sentí como si me llevaran al cadalso. Cada palabra de Susana me arrancaba la piel. Vivir así no tiene ningún sentido, dijo. Agotada de tanto discutir, con voz ronca y fría me miró. Pelear hasta este punto por una cena. Estoy realmente cansada. Divorciémonos. Al final, volvió a echarle toda la culpa a esa cena. Pero ella no entendía que nunca fue solo por una cena. Desde entonces, Susana me entregó 2 veces más los papeles de divorcio. Cada vez que los ponía en mis manos, me recordaba con tono sarcástico: Víctor, hemos llegado a este punto completamente por tu culpa. No somos compatibles. Tal vez desde el principio fue un error. Si hubiera sabido antes que eres el tipo de persona que arma un escándalo por una simple cena, jamás me habría casado contigo. Como si todo tuviera origen en aquella cena. Y ahora lo repetía. ¿Solo por una cena? Al ver que no respondía, volvió a preguntarlo, como si necesitara una respuesta definitiva. ¿Y qué más daba, aunque le explicara todas mis razones? No escucharía. En su corazón nunca hubo un lugar para mí. Para nosotros, si fue o no por aquella cena ya no tenía importancia. Tal vez, al separarse, la gente siempre busca un pretexto para culpar al otro. Sí, solo por una cena, respondí siguiendo su idea, sonriendo. Susana se quedó inmóvil, sus labios se movieron levemente, pero no dijo nada. Nos miramos durante un largo rato hasta que finalmente habló. Quédate aquí, esta casa es tuya. Empezó a recoger sus cosas. Me mudaré con Ricardo. Mañana iremos al registro civil. Al escucharla, sentí que me quitaban un peso de encima. Incluso me preguntaba si, al oírla mencionar a Ricardo otra vez frente a mí, volvería a sentir celos o dolor. Por suerte, ya no sentía nada. De acuerdo, ¿mañana a qué hora?, pregunté. La mano con la que empacaba se detuvo. Se quedó atónita unos segundos y luego lanzó la maleta al suelo con fuerza. Me miró como interrogándome y reprochándome al mismo tiempo. En sus ojos se mezclaban muchas emociones, ocultas tras una fina capa de hielo que no pude descifrar. A las 8 de la mañana, respondió sin apartar la mirada ni un instante. 8 en punto, justo cuando el registro civil abre sus puertas. ¿Tenía tanta prisa por divorciarse de mí? En mi interior se dibujó una sonrisa amarga, no por nostalgia, sino porque todo lo que había dado en estos 3 años, y los 3 años de enredos dolorosos, tampoco habían valido la pena. De acuerdo, entonces mañana a las 8 en el registro civil, asentí. ¿Te queda algo por recoger?
¿Quieres que llame a Ricardo para que venga a buscarte? Víctor dudó, se mordió el labio. En realidad, hemos llegado a este punto completamente por mí, la interrumpí. Ella negó con la cabeza, sorprendida. Sí, eso es lo que iba a decir. Lo dijiste hace 3 años. La volví a cortar, con una sonrisa burlona hacia mí mismo. Nunca respondí, pero ya que estamos a punto de divorciarnos, quiero defenderme un poco. Sonreí con indiferencia, como si hablara de la historia de amor de un desconocido. No fue culpa mía, Susana, fuiste tú quien soltó mi mano primero. Y ahora yo también la soltaré. Espero que después del divorcio no volvamos a vernos jamás. Ricardo vino en coche a recogerla. Fui yo quien lo avisó. Ni ella misma lo sabía. Antes de irse, se despidió varias veces. Víctor, me voy. No te acompañaré. Entonces, me voy de verdad. Ajá. Me voy. A la tercera despedida ya estaba perdiendo la paciencia. Me puse en la puerta. Vete. Ella bajó la cabeza, abatida. Ricardo la ayudó con el equipaje con suma consideración. Cada paso que daba, se giraba 3 veces para mirar atrás. Cerré la puerta sin dudarlo. En el instante en que la cerré, vi en su mirada una renuencia nostálgica. Yo fingí no verlo y me di la vuelta. Esa noche dormí profundamente. Mi alma se aquietó, como si la enorme piedra que me había oprimido durante tanto tiempo finalmente hubiera sido retirada, permitiéndome respirar. A la mañana siguiente me vestí con especial pulcritud, como para compensar la ceremonia que se había retrasado 3 años. Susana entró al registro civil acompañada por Ricardo. A mi lado no había nadie. Y aún así, no me sentí solo, al contrario, me sentía ligero. Estaba a punto de dar la bienvenida a mi nuevo comienzo. Temprano por la mañana había poca gente haciendo trámites, así que Susana y yo completamos el proceso rápidamente. Al salir, cada uno cruzó la puerta principal por su lado. Susana no dijo ni una palabra. Ricardo, a su lado, le hablaba con atención, pero ella parecía no escucharlo. Yo estaba pensando en buscar algún lugar cercano para desayunar cuando vi a una mujer caminar directamente hacia mí. Tenía una figura elegante y me sonreía. Mi mente se quedó en blanco por un instante. Desde lo más profundo de mi memoria emergió una silueta familiar. Se detuvo frente a mí. Se quitó las gafas de sol. Lanzó un par de miradas hacia Susana, que estaba unos pasos detrás. Soltó una risa sarcástica y dijo: No llegué a tu boda, pero al menos llegué a tu divorcio. Víctor, feliz divorcio. Te invito a comer. La aparición repentina de Valentina estaba completamente fuera de mis cálculos. Si contaba el tiempo, hacía muchísimo que no nos veíamos. La última vez debió de ser el día de mi boda. Hasta hoy recuerdo la noche anterior a la boda, cuando Carlos me llamó para decirme que Valentina estaba borracha en el restaurante de hot pot al que solíamos ir. Le pregunté por qué había bebido tanto. Carlos suspiró y le pasó el teléfono a Valentina para que ella misma me lo explicara. Valentina tomó el teléfono y, entre risas ebrias, dijo: Víctor, feliz boda. Le pregunté: ¿por qué bebiste tanto? ¿Mañana podrás levantarte para ser dama de honor? Al otro lado hubo silencio un momento. Luego sollozó un par de veces. Estoy feliz porque te casas. Bebo porque estoy feliz. ¿Acaso no puedo estar feliz? Su voz sonaba extraña, grave. No sabía si estaba resfriada. Suspiré. Por muy feliz que estés, no deberías beber así. Le hace daño al estómago. Con que tú estés feliz, yo ya estoy feliz. Iba a seguir aconsejándola cuando Carlos volvió a tomar el teléfono y me dijo que se había quedado dormida. Que no me preocupara, ya había llamado a su hermano. Al día siguiente, Valentina apareció en mi boda como si nada hubiera pasado. Radiante, con una sonrisa brillante, como si la mujer borracha de la noche anterior hubiera sido solo una ilusión. Recibió a los invitados con entusiasmo y me ayudó a organizar todo a la perfección. Incluso Susana comentó con admiración: Valentina es demasiado dedicada, parece que la que se casa es ella. Carlos, a un lado, negó con la cabeza con una sonrisa ambigua. Dedicada, sí, pero dedicada no significa feliz. No entendí su insinuación. Cuando iba a preguntarle, Valentina corrió a cambiar de tema. Me hablaba de detalles de la boda. Me consolaba para que no estuviera nervioso. Me miró y, con la mayor sinceridad, me deseó felicidad para toda la vida. Apenas terminó la boda, antes de que yo siquiera me quitara el traje, Valentina voló al extranjero, según su hermano. Iba a estudiar. La llamé, pero no contestó. Supuse que no había visto la llamada y le dejé un mensaje. ¿Por qué te vas tan de repente? Aún pensábamos reunirnos todos. No respondió hasta la noche. Ya nos reuniremos cuando haya oportunidad. Los años pasaron. Valentina permaneció en el extranjero sin regresar. Carlos estaba ocupado con el trabajo y con la presión familiar para tener un segundo hijo. Y yo, agotado física y emocionalmente por este tormento sentimental. Aquella promesa de reunirnos quedó suspendida durante 3 años. Y ahora, al verla de nuevo, me sentí desconcertado. ¿Qué pasa? 3 años sin vernos y ya me olvidaste, dijo, pinchándome el pecho con el dedo índice, fingiendo enfado.
Eso no se hace. Reaccioné al fin. ¿Cuándo volviste? ¿Por qué no avisaste para que Carlos y yo fuéramos a recogerte al aeropuerto? Pareció satisfecha con mi respuesta y hasta bromeó. Si no te molesta, ahora mismo tomo un taxi al aeropuerto y vienes a recogerme otra vez. Me hizo reír. Por cierto, ¿qué haces aquí?, pregunté. Yo solo le había contado a Carlos lo del divorcio. ¿No dije que fue casualidad? Se echó el cabello hacia atrás con soltura. Tenemos destino. Susana miraba a Valentina con cautela. No decía nada. Pero la hostilidad en sus ojos era evidente. El teléfono de Ricardo sonó y se apartó para contestar. Susana, en cambio, me miraba fijamente. ¿Cuánto tiempo piensas quedarte esta vez?, pregunté a Valentina. Llamemos a Carlos y hagamos una reunión como es debido. No hace falta que lo digas. Ya lo organiqué con acento agudo. Me tomó del brazo y me apartó de Susana. Le dije a Carlos que esta noche vayamos a su casa a comer hot pot. Incluso le pedí que prepare un caldo ligero. Pero ahora primero tienes que desayunar conmigo. ¿Ligero? A Víctor ni siquiera le gusta eso. ¿Para qué lo arrastras?, intervino de pronto Susana. El ambiente se quedó en silencio. Valentina y yo la miramos al mismo tiempo. Incluso Ricardo, que hablaba por teléfono, volteó sin querer. Susana, algo incómoda, apartó la mirada. Valentina, de repente, decidió enfrentarla directamente. ¿No te metes demasiado? Ya están divorciados y aún quieres controlarlo todo. Señorita Susana, ¿con qué derecho? La risa burlona de Valentina hizo que Susana se sintiera humillada. El certificado de divorcio no se entrega hasta dentro de 30 días. Aún no estamos oficialmente divorciados, dijo apretando los dientes. Tenía razón, pero ¿qué diferencia había entre antes y después de esos 30 días? Cuando discutíamos, ella misma había dicho, si no fuera porque el trámite del divorcio es complicado. Hace tiempo que me habría ido con Ricardo. En realidad, quien más ansiosa debería estar por ese certificado era ella. ¿Entonces no quieres divorciarte?, continuó Valentina. Pregúntale al que está allí hablando por teléfono si está de acuerdo. Se colocó delante de mí. Qué ridículo, ¿no divorciarte para quedarte con todo? Somos mujeres, no finjas profundidad delante de mí. Hasta un perro movería la cabeza al verte. La lengua de Valentina siempre había sido venenosa. Antes solía advertirle que cuidara sus palabras. No todo el mundo la trataba como a una señorita rica. Ella nunca hacía caso. Si nadie me pisa, no piso a nadie. Pero si me pisan, los destrozo. Carlos solía reír. Es mejor ser mujer. Nosotros no podemos ser tan directos. 3 años después, no había cambiado nada. Después de soltar su discurso, me lanzó una mirada. Sabía que no me gustaba que fuera así. Pero hoy, por primera vez, lo disfruté un poco. Siempre nos dicen que el hombre debe ceder. Ser magnánimo. Yo había intentado mantener la razón en este matrimonio fallido. Pero estaba agotado, encadenado, como encerrado en una jaula hundiéndose en el fondo del mar. Ahora alguien hablaba por mí. Descargaba mi rabia por mí. Y eso se sentía bien. Ricardo terminó la llamada y se acercó. Evidentemente había escuchado todo, pero fingió no haber oído nada. Susana, tengo algo urgente en la empresa. Tengo que irme, no puedo acompañarte. ¿Qué dijiste? Susana lo miró incrédula. Pero él no le dio tiempo a reaccionar. Se dio la vuelta y se fue. Oh, el marido ya se divorció y hasta el amante salió corriendo, dijo Valentina fingiendo sorpresa. Tapándose la boca. ¿Qué pena das? El rostro de Susana se puso rojo de furia. Nunca la había visto tan avergonzada. Antes siempre era ella a quien me hacía quedar mal. Perdía los estribos sin importar el lugar. Criticaba a mis mayores en reuniones familiares. Enumeraba mis defectos frente a mis amigos. Yo nunca me quejé, pero ahora ya no tenía por qué hacerlo. Valentina, no creas que no sé lo que estás pensando, gritó Susana, con las venas marcadas en el cuello. Ah, ¿también lees la mente? Entonces dime qué estoy pensando ahora. ¿En darte una bofetada o en aprovechar el río revuelto para quedarme con tu exmarido? Dijo, apoyándose provocativamente en mi hombro. ¡Qué descaro! Encima de infiel vienes a discutir aquí. Te han dado demasiada importancia y ya te crees alguien. Te aconsejo que vayas a casa y eches un balde de aceite en la olla. A ver si salta la grasa. ¿O saltas tú? Estás loca, gritó Susana, fuera de sí. Susana, habla con respeto, no insultes. Intervine. Me miró, sorprendida. Ella también me insultó. No la oí antes, ahora sí te oí a ti. Susana se quedó sin palabras. Valentina sonrió con satisfacción, se apoyó en mi hombro y le lanzó una mirada fulminante a Susana. Bien merecido lo tenía, al ver que ya la había reprendido lo suficiente. Le dije que invitaría a Valentina a comer y luego la llevaría. Antes de irnos, Valentina incluso se dio la vuelta para advertir. Víctor es una persona amable. Siente que con aguantar un poco ya está. Pero yo no soy así. Susana, en el futuro deja de buscarle problemas. O si no, atente a las consecuencias. Susana me miró sin resignarse, como si quisiera que dijera algo en su favor. Pero no lo hice, se quedó en la puerta viendo cómo nuestro coche se alejaba.
Cuando ella se fue, a su lado tampoco había nadie. Exactamente igual que cuando yo llegué. Por la noche, Valentina y yo fuimos según lo acordado a casa de Carlos a comer hot pot. Su esposa recibió a Valentina con entusiasmo e incluso preparó regalos especiales para cada uno. Carlos puso en mi cuenco un trozo de callos de ternera ya cocidos y bromeó. Víctor. Este es tu favorito. Esta vez no digas que te lo quito. Valentina parpadeó. Víctor todavía prefiere comer ligero, ¿verdad? Carlos pareció escuchar un chiste. ¿Qué dices? ¿Valentina? ¿Acaso antes no íbamos siempre a comer hot pot? Víctor hasta la carne la sumergía en caldo claro. Si come algo muy grasoso el estómago no lo soporta. ¿Ya lo olvidaste? Y Susana todavía decía con toda seguridad que a Víctor no le gusta comer ligero. Como si lo conociera tanto. Valentina se rascó la cabeza. Hasta pensé que su gusto realmente había cambiado. No sabes, esta mañana cuando discutí con Susana, por dentro estaba bastante insegura. Después de que Valentina terminó de hablar, nadie respondió. Carlos tosió 2 veces para indicarle que guardara silencio. Me lanzó una mirada y, en silencio, puso otros 2 trozos de carne en mi cuenco. Entendí la dificultad de Carlos. A Susana le gusta la comida picante y siempre despreciaba mi gusto ligero. Hasta el punto de que si la sopa estaba un poco insípida, ni la probaba y la tiraba toda. Después de casarnos, abandoné todas mis preferencias anteriores y comía platos picantes con ella. Quizá porque comí así durante demasiado tiempo. Tanto que ella olvidó que cambié mis hábitos por ella. En realidad nunca me gustó el picante. Incluso tengo una ligera alergia al chile. Pero nada de esto ella lo sabía. Nunca le importó. Después de varias rondas de brindis, Valentina ya estaba completamente borracha. Carlos y yo la persuadimos de que no bebiera más. Pero ella solo agitó la mano y rió. Que te divorcies me hace feliz. Bebo porque estoy feliz. Si tú estás feliz, yo también lo estoy. Igual que cuando me casé hace 3 años. Con algo de impotencia, le serví un vaso de agua para que se despejara. Antes, cuando me casé, estabas feliz. Ahora que me divorcio también lo estás. ¿Por qué? Valentina no dijo nada. Solo siguió riendo. En ese momento, la esposa de Carlos habló de repente, mientras recogía la basura y la tiraba. Dijo, parece que todos ya terminaron de comer y no es temprano. Víctor, lleva a Valentina a casa. Aquí Carlos y yo nos encargamos de limpiar. Me levanté para sostener a Valentina. Carlos también quiso ayudar. Pero su esposa apartó su mano. Valentina ya tiene a Víctor. ¿Para qué vas a intervenir? Ven aquí a lavar la olla. Carlos se frotó las manos. Entonces los acompaño un tramo. Su esposa lo empujó hacia la cocina otra vez. Déjalo ya. No tienes nada de tacto. Carlos y yo nos miramos y ambos sonreímos con incomodidad. Ella me acompañó hasta la puerta y me dio una palmada en el hombro. Conduce despacio. Presta atención a la seguridad. Sí. Llevé a Valentina a su casa. Quien salió a recibirla fue su hermano mayor. Al verla tan borracha, no preguntó nada. La tomó y me preguntó si quería pasar un rato. Rechacé con la mano. Intercambié unas palabras y regresé a casa. Al mediodía siguiente alguien llamó a la puerta. Al abrir, era Susana. ¿Qué pasa?, pregunté. Dejé algunas cosas. Vengo a recogerlas. Como quieras. Me aparté para dejarla pasar. Apenas dio 2 pasos. Se detuvo de repente. ¿Ya no necesitas estas cosas? Susana bajó la cabeza, los 5 dedos apretados junto a la cintura hasta ponerse blancos. Seguí su mirada. Era el montón de objetos que había tirado a la basura. La mayoría con recuerdos nuestros. Solo que ahora ya no los necesitaba. Sí, ya no los necesito. Esta mañana limpié la casa y quedó mucho más ordenada. Dije. Los hombros de Susana se tensaron aunque me daba la espalda. No dijo nada y permaneció allí un buen rato. Después, lentamente se agachó y empezó a sacar uno por uno aquellos objetos de la basura. Había el collar que nos regalamos cuando empezamos a salir. La cerámica hecha a mano que hicimos en una cita. La tarjeta de confesión que escribí borracho la noche de bodas. También pequeñas decoraciones compradas según sus gustos. Las cosas que alguna vez consideré tesoros. Ahora no valían nada. Ni siquiera vendiéndolas como chatarra recuperarían mucho dinero. Pensándolo bien, resultaba ridículo. Entregué todo para mantener esta relación. Y al final no valí ni una mirada cuando se reencontró con alguien más. No era más que un jugador que lo perdió todo. Si no las quieres, dámelas. Susana se volvió hacia mí, forzando una sonrisa desagradable. ¿Puede ser? Su aspecto realmente no podía llamarse bonito. Incluso un poco lamentable. Quizá ella misma sintió lo extraña que era su sonrisa. Así que dejó de forzarla y siguió recogiendo las cosas. Si te gustan, llévatelas. Así me ahorro tirarlas. Mi voz era tan tranquila que Susana levantó la mirada, con lágrimas en los ojos. ¿De verdad ya no las quieres?, preguntó de nuevo. ¿Qué pasa? ¿También te arrepientes si no las quieres? Entonces déjalas ahí. Más tarde cuando saque la basura me las llevo. No. Me las llevo. Me las llevo todas. Tú. Dame una bolsa para guardarlas. La bolsa de basura está debajo de la mesa de centro.
Búscala tú misma, señalé con la mano y fui a la cocina a ocuparme de la comida. Un rato después, cuando me giré con los platos, vi que Susana estaba sentada mirándome fijamente, como perdida, realmente incomprensible. La llamé 2 veces antes de que reaccionara y sonriera complaciente. Recuerdo que antes estaba siempre ocupado en la cocina, buscando formas de hacerme feliz. Hace un momento, verte cocinar, parecía que volvimos al pasado. En ese entonces éramos realmente felices. Susana, la interrumpí, dijiste que venías a recoger cosas. ¿Ya las recogiste? Se quedó atónita un momento antes de responder. Sí. ¿Seguro que no olvidaste nada más? No. Lavé los platos, serví un cuenco de arroz y me senté. Entonces, ¿hay algo más? Susana dudó y de repente preguntó, ¿te molestaría si me quedo a comer? Miré el plato de lechuga con salsa de ostras y el pescado al vapor sobre la mesa. Y no pude evitar sonreír. Esos platos no eran de su gusto en absoluto. ¿Para qué quedarse a enfrentar a alguien que no le agradaba y comer algo que no le gustaba? Lo siento, solo preparé comida para una persona. Fui directo, sin dejar margen. Susana entendió la indirecta. Lo siento. ¿Te he causado molestias? Guardé silencio. Puedes irte ya, le recordé. Susana rió con amargura. ¿Tan apresurado en echarme? Lo pensé un momento y respondí. Sí. Conmigo realmente eres ahorrador de palabras. Qué extraño. Nunca imaginé oír esas palabras de su boca. Antes era yo quien se quejaba de ella. Susana me miró con pérdida. Sostuvo la mirada unos segundos y luego, abatida, tomó su bolsa y se fue. Al llegar a la puerta, se giró como si hubiera tomado una decisión. En realidad, ese día cuando te entregué la solicitud de divorcio no fue porque... No terminó la frase porque llegó Valentina. ¿No fue porque qué? Valentina se acercó con interés. Susana frunció el ceño. ¿Qué haces aquí? Qué gracioso. Valentina le lanzó una mirada. ¿Y tú qué haces aquí? El mundo es pequeño. Las dos discutieron sin ceder. Después de un rato, Susana fue la primera en rendirse. Me saludó y se marchó. ¿Tan temprano estás comiendo? Valentina se sentó. Mi hermano incluso dijo que te invitara a comer a mi casa. Sonreí. ¿Te sirvo otro cuenco? Claro. Valentina apoyó la barbilla en la mano y me sonrió. Cocinas tan bien que quien esté contigo en el futuro será muy afortunada. Nunca fue tacaña con los elogios. Antes, cuando fracasaba, siempre me daba ese apoyo emocional, resaltando mis virtudes y animándome a no rendirme. Estar a su lado era realmente cómodo. Lo del futuro no lo sé, pero ahora la afortunada eres tú. Dije bromeando. Los ojos de Valentina se curvaron en forma de luna creciente. También quiero ser así de afortunada en el futuro. ¿Qué tal si me caso contigo? Valentina sostuvo mi rostro con ambas manos y alzó la mirada hacia mí. De todas formas tienes que volver a casarte algún día. A mí mi familia también me está presionando para que me case. ¿Qué tal si unimos nuestras vidas? Así, ¿no sería que todos los días estaría disfrutando de buena fortuna? Su tono sonaba juguetón, igual que siempre, pero cuando miré sus ojos, vi un fuego ardiente que no parecía una broma. Me quedé atónito un instante. Fue Valentina quien apartó la mirada primero. De repente soltó una carcajada, aunque algo forzada. Era una broma. ¿Qué pasa? ¿Te asusté? Cuando miente, suele morderse el labio sin darse cuenta. Ese pequeño gesto no podía engañarme, aunque intentaba sonreír para disimular. Yo ya lo entendía todo. ¿Por qué no dices nada? ¿De verdad te asusté? Preguntó inquieta. Perdón. Solo quería bromear un poco y me pasé. No te enfades, ¿sí? Además, aunque no podamos ser pareja, seguimos siendo amigos, ¿verdad? Yo sabía muy bien lo doloroso que es ceder por alguien. Valentina seguía sonriendo, pero noté el borde de sus ojos ligeramente enrojecido. Valentina, no sigas. Estuve a punto de acariciarle la cabeza para consolarla, pero me detuve a medio camino al sentir que cruzaba un límite. Y retiré la mano. Cuéntame de estos años en el extranjero. Algo que te haya hecho feliz. Me miró largo rato antes de asentir. Está bien. Conversamos durante horas, desde el amanecer en el este hasta el atardecer en el oeste. Desde los girasoles hasta las estrellas, hablando sin cansarnos. Después de dejar a Valentina en casa, me senté en el sofá y recordé lo que había dicho durante la cena. Pero no podía corresponderle, no sabía con qué posición debía tratarla ahora. Valentina era una chica maravillosa, pero no podía salir de una relación y lanzarme de inmediato a otra. Esa noche me costó dormir. En los días siguientes, no sé si Valentina tampoco sabía cómo manejar la delicadeza entre nosotros, pero no volvió a mencionar lo ocurrido. Yo cooperé en silencio, actuamos como si nunca hubiéramos tocado ese tema, separados por una fina capa invisible, entendiéndonos sin palabras y siguiendo como amigos. Hasta el día 30, cuando Susana y yo fuimos a la oficina de asuntos civiles a recoger el certificado de divorcio. ¿No tienes nada que decirme?, preguntó antes de entrar. Me miraba con esperanza. Víctor, si tan solo tú dices.
Susana, la interrumpí. Entremos de una vez. Luego tengo que ir a comer con Carlos y Valentina. Otra vez Valentina. Su emoción se desbordó. Asentí. ¿Hay algún problema? Frunció el ceño. ¿Te divorcias por Valentina? Solté una risa. ¿Lo olvidaste? Fuiste tú quien pidió el divorcio primero. Yo. Fue solo un impulso. ¿Un impulso en asuntos del corazón? No quise profundizar más. Impulsivo o no, las 3 veces que pidió el divorcio fue por Ricardo. Ya estaba cansado, harto, si ambos estábamos de acuerdo. No había problema en divorciarnos. A estas alturas, ¿de qué servía hablar más? Le di una palmada en el hombro. Vamos, tengo prisa. Víctor, ¿de verdad tenía que llegar a esto? ¿Qué quieres decir? Solo falta el papel. ¿Ahora vas a decir que aún sientes algo por mí? Me miró, dudó y finalmente murmuró. ¿Sentir algo por ti? ¿Cómo podría? Conocía su carácter, nunca bajaba la cabeza para admitir errores. Igual que ahora, y mejor así, me ahorraba palabras. Entonces entremos. No tardamos mucho en obtener el certificado de divorcio. A partir de ahora, Susana y yo ya no teníamos ningún vínculo. Antes de irse, me llamó. Si no te hubiera dado esa solicitud de divorcio, ¿habrías tomado tú la iniciativa? Sí, no dudé ni un segundo. Se quedó paralizada. ¿Y si Ricardo y yo no nos hubiéramos reencontrado? Ambos sabíamos que la causa directa fue Ricardo. Pero también sabíamos que, aún sin él, habría sido otra persona. Cuando el amor se agrieta, nunca vuelve a ser igual. No respondí, no por evasión, sino porque era innecesario. Hablar más sería inútil. Tras despedirme de Susana, fui al lugar acordado para encontrarme con Carlos y Valentina. Pero a Carlos lo llamaron de emergencia al trabajo. Así que solo estaba Valentina. Al verme, sonrió con incomodidad. Carlos no está. Si te resulta incómodo, podemos quedar otro día. Estaba reservada, cautelosa, nada que ver con su naturalidad habitual. Entonces entendí que no podíamos fingir que nada había pasado. Tenía que enfrentar esto. No hace falta, siéntate, comer los dos también está bien. Me senté frente a ella y limpié sus cubiertos. Su expresión era tensa. Valentina. ¿Sí? Quería hablar contigo. Dime. Dudé un momento, pensando cómo empezar. Al final pregunté, ¿soy el tipo de hombre que te gusta? Valentina escupió el agua que estaba bebiendo. Todos alrededor miraron hacia nosotros. Roja, limpió la mesa y su ropa. ¿No has terminado de despertarte? ¿Por qué preguntas eso? Me rasqué la cabeza. Perdón, quizá me expresé mal. Me miró con desconfianza y se inclinó hacia mí. Entonces, ¿qué quieres preguntar? Te gusto, ¿verdad? El segundero dio una vuelta completa en silencio. Valentina sacó el teléfono y llamó a Carlos. Algo no va bien. Creo que Víctor perdió la cabeza. ¿Qué? Respondió Carlos al otro lado. Le quité el teléfono con calma. No pasa nada. Sigue con tu trabajo. Y colgué. Valentina no tuvo más remedio que mirarme a los ojos. ¿Desde cuándo lo sabes? Desde que bromeaste con casarte conmigo. Pero... dije que era una broma. Cuando mientes, te muerdes el labio. Guardó silencio 2 segundos. Entonces hoy me lo dices de frente. ¿Significa que ni siquiera podremos ser amigos? Bajó la cabeza, esbozando una sonrisa amarga. Si lo hubiera sabido, no habría hecho esa broma. Al menos podríamos seguir como amigos. Ahora ni eso. Hablaba medio en broma, medio en serio, y no sé por qué. Pero al verla así, el corazón se me apretó. Suspiré. ¿Qué estás imaginando? ¿De verdad crees que quiero cortar contigo? Se quedó inmóvil, levantando la vista. Quería hablarlo claro, sí, pero nunca pensé en romper nuestra relación. Después de aquel día, empezaste a mantener distancia. Ya no era como antes. Me sentí un poco, busqué la palabra adecuada. Solo, ya no hablaba sin parar como antes. Y no me acostumbraba. Valentina, eres una chica extraordinaria. Esto no tiene nada que ver con que acabe de salir de una relación. Se agitó. Estoy dispuesta a esperar. En sus ojos brillaban estrellas. Me pregunté cuándo empezó a gustarle. Ojalá hubiera sido antes de que conociera a Susana. Pero pensé que, incluso si empezaba ahora, tampoco sería demasiado tarde. Después de romper esa fina capa invisible entre nosotros, nuestra relación volvió a fluir con naturalidad, como antes. Unos días después, Susana me llamó de repente. Dijo que se preparaba para volar al extranjero con Ricardo y preguntó si podía verme una vez más. Me negué. Solo una vez, la última. No hace falta. Abre la puerta, estoy afuera. Siguió llamando con insistencia hasta que, molesto, terminé abriendo. Al final aceptaste verme, dijo. Ya me viste, ahora vete. Me giré para cerrar, pero ella bloqueó la puerta. ¿Qué quieres exactamente?, pregunté irritado. Dudó un momento y puso un gemelo en mi mano. Como recuerdo. Antes me encantaba coleccionar gemelos, pero a Susana no. Para ella era un gasto inútil. Una vez, un amigo me trajo uno muy especial de otra ciudad. Lo guardé con cuidado en una caja. Pero ese día, Susana salió con Ricardo, por trabajo. El clima cambió de repente y volvió empapada. Al ver el gemelo sobre la mesa,
Se enfureció aún más. Me acusó de preocuparme solo por eso y no salir a recogerla bajo la lluvia. Si te importan tanto los gemelos, vete a vivir con ellos. ¿Para qué te casas conmigo? Tomó la caja y la tiró desde abajo del edificio. Ahora, al ver uno casi idéntico, solté una risa fría. ¿De dónde lo sacaste? Le pedí a un amigo que lo comprara. Se lo devolví. Lo siento, ya no me gustan los gemelos. Quédate con él. Su expresión esperanzada se transformó en decepción. ¿No te gusta? Puedo comprarte otro, el que quieras. Parecía ansiosa. No necesitas hacer esto, no quiero recuerdos. Se quedó inmóvil, confundida. ¿Por qué? Antes te encantaban. Antes, ahora no. Apretó los puños y sonrió con amargura. ¿No te gustan los gemelos? ¿O no te gusto yo? Me sostuvo la mirada, los ojos enrojecidos, mezcla de resistencia e impotencia. Su voz, normalmente fría y orgullosa, estaba ronca. Ambas cosas, respondí. No se rindió. Voy a irme al extranjero con Ricardo. ¿Ni siquiera intentarás detenerme? Si me dices que no vaya, me quedo. Susana, vivimos 3 años juntos. Deberías conocer mi carácter. Se derrumbó, incrédula, murmuró mi nombre sin poder continuar. Se golpeó el pecho, incapaz de pronunciar lo que quería decir. Dicen que el dolor extremo deja sin voz. Pero nunca asocié esa palabra con Susana. Apoyada en el marco de la puerta, rió como perdida, riendo y llorando al mismo tiempo. Tras un largo silencio, se abrazó el pecho y dijo con burla hacia sí misma. Siempre pensé que amaba a Ricardo, que contigo solo era dependencia. Incluso al principio estuve contigo porque te parecías a él en 3 partes. Pero hasta que nos divorciamos no entendí que a quien amaba era a ti. Sé que soy despreciable, pero no puedo evitarlo. Susana, ahora no estás siendo racional. No hace falta que sigas. Saqué el teléfono. Llamaré a Ricardo para que venga por ti. No soportaba ver a una mujer llorar y lamentarse. Para mí era una tortura. No. Me arrebató el teléfono. Víctor. Si hubiera confesado antes. Si hubiera bajado la cabeza antes. ¿Habría sido distinto? No. Ya le había respondido eso antes. No podía mentir. Quizá nunca fui claro contigo respecto a nuestros sentimientos. Y por eso sigues confundida. Entonces te lo diré ahora. No hay posibilidad entre nosotros. Ya no te amo. Lo mejor es olvidarnos. Tú te irás al extranjero con Ricardo y yo empezaré una nueva vida. ¿Crees que no he intentado olvidarte? Gritó de repente. Sus labios temblaban. No puedo. Quería dejarlo así. No quería venir a buscarte como una mujer desesperada. Pero cada día sueño contigo. Hace 3 años. Con todo mi entusiasmo. Fui yo quien te puso el anillo. Víctor. Ya perdí una vez. No quiero perder otra. En ese momento sonó mi teléfono. Susana vio el nombre y colgó sin dudar. Pero pocos segundos después, el ascensor llegó y apareció Valentina. Al ver a Susana, se quedó paralizada un instante. Luego caminó hacia mí y se tomó de mi brazo con naturalidad. ¿Otra vez vienes a buscar a Víctor? Al vernos tan cercanos, Susana rió de repente. ¿Están saliendo? No es asunto tuyo, respondió Valentina. Susana me miró con desesperación. Ayer Ricardo quiso llevarme al extranjero y lo rechacé. Vine a verte, y ya te vi. Pero hubiera sido mejor no hacerlo. Su voz era extrañamente tranquila, como si narrara algo ajeno. Solo sus ojos la traicionaban. Tambaleándose, presionó el botón del ascensor. Todo fue culpa mía, me lo merezco. Cuando el ascensor llegó, entró, se secó las lágrimas con obstinación y me hizo un gesto de despedida. Forzando una sonrisa. Víctor, me voy. El día que Ricardo vino a recogerla para mudarse, también se despidió así, pero esta vez fue distinto. Sentí que realmente se iba. El nudo en mi pecho finalmente se desató. Abracé a Valentina con fuerza. Ella, confundida, me dio palmadas en la espalda. ¿Qué te pasa? ¿Te sientes mal? Negué con la cabeza y sonreí. Valentina, gracias. El cielo estaba despejado. La luz del sol entraba en diagonal por la ventana, alargando nuestras sombras. Ojalá los días que vienen puedan seguir así, tranquilos y en paz. Fin.